Bueno, espero que sí se ve. Sí, sí se ve. Aquí inicié con el circuito y como teníamos las dos tierras en ambos lugares, simplemente las uní para hacer una sola tierra, ¿verdad? Y no confundirme mucho. Eh, Consideramos del inicio, que B1 es igual a B2 igual a 0 y que la corriente 1 es igual a corriente 2 igual a 0. Como no tiene mucho sentido ponerle el B2 ya que es la misma de la fuente, entonces le hice en B1, le hice el análisis de nodos y vemos que sale corriente a la resistencia, a la resistencia del feedback y la corriente que ingresa al OPAMP. Entonces sumamos las tres corrientes y la igualamos a 0 y vemos que la corriente de la resistencia es igual, como acá está tierra, entonces es la única que tendríamos que tomar en cuenta, como esto es de referencia, es 0, sería menos B1 sobre R. La otra sería el voltaje que hay aquí. No, el voltaje que hay acá. Y entre los dos, entonces sería B de salida menos B1 sobre la resistencia del feedback. Y la corriente 1, como sabemos que es 0, entonces le ponemos 0 y igualamos a 0. Después pasamos esta expresión de aquí al otro lado y se revierten los signos de estas dos expresiones, del voltaje de salida y el voltaje 1. Por lo tanto, se hace B1 menos B de salida. Y luego ya es como simple matemática. Despejamos la RF, la pasamos al otro lado. Se hace menos B1 R por RF sobre R igual a B1 sobre B de salida. Pasamos el B1 porque queremos despejar el B0, el voltaje de salida. Y hacemos término común, B1, y nos queda la expresión. Los negativos se van porque ambos lados de la ecuación. Y haciendo el factor común, B1, nos queda la fórmula así. Pero aquí todavía nos queda B1. Pero nosotros sabemos que B1 es igual a B2. Y como B2 en este gráfico es la misma de la fuente, que es voltaje de entrada, entonces reemplazamos el B1 por BI y ya nos queda la fórmula. De esa forma le hice yo, no sé si estaré. Muy bien, gracias Santiago. Bueno, solo la única observación que en el caso del examen, cuando ustedes vayan a hacerlo, en la parte de arriba donde puso Santiago, donde puso B1 igual a B2, ya, y lo puso igual a 0, eso no me irán a poner porque yo después me confundo, ¿no? Dijimos que B1 y B2 eran iguales, pero no que eran igual a 0. Que la corriente 1 y la corriente 2 son igual a 0, eso sí. Ahí quítele ese igual a 0, ¿sí? No lo voy a poner en el examen, ¿no? Si es que les toca algo así. Ya, muy bien. Ahí todo muy bien, ¿sí? Lo que yo le hice simplemente es menos pasos, ¿no? Un chance más resumido nomás. Pero claro, llegué a la misma conclusión. Muy bien, eso es como operemos ya matemáticamente nuestras ecuaciones. Como ven, ya es operar nomás. Muy bien, gracias Santiago, que nos mostró aquí la resolución. ¿Sí? Les agradezco muchísimo que hayan colaborado, Jessica, Santiago, que hicieron en esta demostración. Entonces, ¿por qué les hago hacer esto? ¿Por qué? Para que practiquen y le vean cómo era esta parte de nodos y si tocan el examen, pues sepamos cómo hacerlo, ¿no? Por eso es importante hacer lo que yo les pido que hagan aquí en clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tal vez alguien tuvo algún problema por ahí en el desarrollo. Y en el caso que tengamos con valores, simplemente se reemplazan los valores, diga. Correcto, sí, y ya tenemos nuestros voltajes de salida o ganancias. Eso creo que es en lo que tienen más práctica, ¿no? Ya en darle valores a las ganancias. Muy bien. Exactamente, uno ya trabajó con valores. Sí se le hace un poquito más complejo porque solamente es como letras, irlas cambiando, moviendo. Pero en cambio ya con valores uno va más a lo fijo. Claro, lo que pasa es que simplemente era para analizar un poquito más a fondo el elemento como tal, ¿no? Ustedes afortunadamente ya lo pudieron llevar a la práctica. Enhorabuena porque conmigo ya no pudieron hacer la práctica, ¿no? Vamos a ver. Mañana, Inge. No, tranquilos. No los voy a poner en apuros. Porque usted me dice eso,
pero los demás no quieren. Yo tengo ahí la práctica, si quieren les hago hacer. Yo las planifico las prácticas desde antes. No, Inge, no. Ya, por eso digo, tranquilos, no, tampoco ya, ahorita ya deberían estar en modo Es que estudio. ella tiene todo el tiempo del mundo. ¡Es mentira! Que pasamos trabajando, no estamos desocupados como ella. Claro, yo Sí. sé que esta semana ya no tiene mucho sentido mandar algún deber, mandar algún taller, ya no tiene Pero sentido. no crean, por ahí nos quieren ahorcar. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces otra configuración que ustedes también pueden haber manejado ya, que es el seguidor de tensión. El seguidor de tensión básicamente es Neopan, retroalimentado en la entrada inversora hacia el voltaje de salida. Y en la entrada no inversora coloco mi voltaje de entrada. ¿Qué logro con esto? Pues logro obtener un voltaje de salida igualito al voltaje de entrada. Te dirá, ¿pero para qué voy a utilizar eso? Pues bueno, a la hora de condicionar señales, cualquier tipo de elemento de acondicionar, pues es válido, ¿no? Otra de las configuraciones que son bastante válidas, bastante conocidas también, es el sumador de señales. Yo estoy aquí sacando esta información del libro de Sadiku. Les voy a poner el libro de Sadiku, mi bibliografía. ¿Ya? Se llama, les voy a poner por aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué hice? ¿Sí? Me pasé. ¿Sí me ven los ejercicios, verdad? En pantalla, perdón. Sí. Ya, muy bien. Es que está, ya. Les iba a escribir yo mi bibliografía. Se llama Fundamentos de Circuitos. Que si hubiésemos hecho ejercicios, aquí también hay ejercicios resueltos. No les mando de Boylestat porque Boylestat, si se han dado cuenta que él es bastante, todo el modelo matemático, el análisis básico, como los amplificadores son compuestos de transistores, va a ese análisis también, un poquito más complejo. Entonces, no me gustó mucho esa bibliografía de Boylestat para este tema de OPAN. Entonces, hay el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición. Los autores son Charles K. Alexander, es un autor. Y el otro es Matthew N.O. Sadiku, ¿no? Yo por eso le digo libro de Sadiku, ¿no? Muy bien, esa es la bibliografía, les recomiendo. Ahí están estas demostraciones que nosotros no vamos a entrar mucho en detalle. Y hay ejercicios también ahí, ¿no? Les recomiendo esa bibliografía. Bueno, ahí está, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición, de Charles Alexander y Matthew Sadiku. También tiene información un poco de lo que vieron en el primer semestre y también les sirve mucho para el tercer semestre. En electrónica de potencia, uno de los primeros temas que se ve en electrónica de potencia son filtros CRC, filtros RL, y a veces es difícil conseguir bibliografía buena. Cuando uno va al internet hay un mar de bibliografía. A mí me parece que este libro es bastante acertado en ese tema, entonces se los recomiendo también para su haber de libros, ¿no? Vamos con el sumador, voy a dibujar aquí el sumador. Ok, ya pasé la página. ¿Dónde está?
277. Muy bien, ya, perdón, es que se me pasó la página y ahí sí, no me sé del todo las configuraciones. Como el inversor y el no inversor, ese sí me sé de memoria. Los vecinos no saben que uno es profesor, así que ya lo sabotean a uno. A una compañera YouTube le puso como si hubiese ella puesto un fondo musical, le bloqueó el video por copyright, algo así. Porque ella estaba dando la clase y de fondo había un fondo musical. Entonces YouTube le bloqueó. No le dejó subir el video. Por el audio. Sí, por el audio, como ahorita el que tengo de fondo. Así que pongan atención. Ya. Toca ver eso. Puede pasar, ¿no? Muy bien, tengo aquí un sumador donde tengo varios voltajes, varias entradas de voltaje que van a entrar a mi entrada inversora. Por aquí tengo mi resistencia del feedback, ¿verdad? El voltaje de salida es igual a un voltaje invertido de esa resistencia de feedback sobre esa resistencia R1 por el voltaje 1. Es decir, le va a dar ganancia a cada uno de los voltajes, que yo voy a poder determinar esa ganancia. Tengo por acá RF sobre R2 para el voltaje 2. Y por acá tengo RF sobre R3 para el voltaje 3. ¿Sí? Entonces, aquí lo que da es que le va dando cada ganancia a cada valor de tensión. Y otro que es muy conocido, pues es el amplificador diferencial o restador. ¿Sí? Le voy a poner aquí tal cual como lo escriben en la bibliografía, se llama amplificador diferencial. No sé, anda a ver qué es. Sí, le pierde. Ya, toca ir a cambiar esos vecinos. Muy bien. Y el amplificador diferencial. Tengo por aquí mi resistencia. Menos. Por aquí vamos a tierra. Por aquí tenemos nuestro voltaje de salida. Aquí tendremos un voltaje de entrada. Le voy a poner tal cual como lo tiene aquí. Lo tiene voltaje de entrada 1. Para no complicarme la vida, el voltaje de entrada 1. Y acá tiene el voltaje de entrada 2. Y aquí utiliza los mismos valores de referencia, de resistencia, tanto acá arriba como abajo. ¿Sí? Y este es un amplificador diferencial, es decir, que produce una resta a la salida, ¿verdad? Y aquí voy a tener una ganancia de R2 entre R1 y va a restar esos dos valores de tensión. Muy bien. Y ese sería mi amplificador diferencial. Yo les recomiendo que tengan ustedes a la mano este formulario.
Hay más, hay el integrador, hay el derivador, que ya son con capacitores, pero eso no los vamos a tratar, ¿no? Eso ya lo van a ver en el análisis de filtros. Entonces, mi recomendación, esto a la mano, en un formulario bonito o en capturas de pantalla, bonito Última para, parte, dije, por favor. ya, para sus formularios. Recuerden que conmigo, bueno, esto suena de mal, ¿no? Porque estamos en online, ¿no? Pero, por ejemplo, conmigo en presencial, sí pueden sacar un formulario. Claro que yo lo reviso solo con lo que yo permito, pero sí suelo dejar, porque hay muchas fórmulas que se manejan, entonces. Un ejercicio hecho. Y ejercicios en el formulario. Muy bien. Y esto sería el amplificador diferencial. Y aquí ya vamos a tener solo ya los valores de ganancia. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien. Por el momento no hay. Ya, muy bien. Para el examen, Inge. Y para Disculpa. finalizar este tema, ya vamos, bueno, no tanto finalizando, ¿no? Vamos a ver la conexión de estos amplificadores o de estos OPAs, lo voy a poner en cascada. Conexión de OPAs en cascada. Seguramente a la práctica también ya lo han hecho. Muy bien, voy a buscar aquí un ejemplo. Por ejemplo, voy a plantear aquí un inversor. Ok. Voy a plantear aquí un inversor. Y le voy a dar valores a este inversor. Bueno, le voy a dar valores numéricos para no complicarnos mucho la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner 250 kiloohmios. Y acá voy a poner, me ocurre para obtener una ganancia estable, 25 kiloohmios. Bueno, en esa le voy a marcar así, ¿no? Para una entrada de 1 voltio de 1.5 voltios. ¿Sí? Tengo un voltaje de polarización de 15 voltios por aquí. Esos voltajes de polarización oscilan hasta los 24 voltios aproximadamente en algunos diseños. Voy a hacer un poquito más, voy a darles un rango de manejo un poco mayor, voy a poner más 24 voltios y menos 24 voltios, que es parte de lo comercial que podemos encontrar de los OPAMs. Y a esto lo voy a conectar a, se me ocurre, lo voy a conectar a otro, bueno, en este caso lo vamos a conectar a otro inversor. Lo vamos a conectar a otro inversor. Y aquí voy a poner quiero una ganancia de 5. De 5, voy a poner una acá de 20 kiloohmios y por acá de 4 kiloohmios. Creo que sí me alcanza, ¿no? Mis cálculos mentales rápidos. Yo le pido determinar el voltaje de salida. ¿Sí? Le pido determinar ese voltaje de salida y le vamos a poner ese mismo rango. De los 24 voltios y de los menos 24 voltios. Ya, muy bien.
Entonces, la forma ideal de operar esto, pues, es verlos como pequeñas configuraciones, ¿no? En este caso es muy claro, ya se los he dicho también yo, que es, por un lado, tenemos aquí un no inversor, ¿verdad? Diré un inversor que genera un valor y un voltaje V1, ¿verdad? Y por el lado de acá tenemos otro inversor conectado en cascada directamente, lo que quiere decir que el voltaje que es de salida del primer inversor será la entrada del segundo inversor. ¿Sí? Básicamente esto es una conexión de un EPANS en cascada, pues no es muy complejo en realidad. Y lo lógico, y ustedes ya lo habrán deducido, pues la forma de calcular ese voltaje de salida va a ser resolviéndolo por etapas, ¿verdad? Primero voy a encontrar el voltaje V1, como yo ya sé que es igual a esa resistencia de retroalimentación sobre esa resistencia por el voltaje de entrada, yo ya sé que esa es la fórmula. Voy a buscar RF 250 kiloohmios. Por la parte de abajo son 25 kiloohmios. ¿Sí? 250 para 25, sí me da 10, ¿verdad? Sí, me la calculo. Muy bien, sí me da 10 y por acá tengo 1.5 voltios, ¿verdad? 10 por 1.5 voltios, 1.5 voltios me da 15 voltios, ¿verdad? Y mi voltaje V1. Entonces, la forma lógica de resolver estos circuitos en cascadas es identificar las configuraciones, las diferentes, en este caso es bastante corto, ¿no? Pero puede que existan más subconfiguraciones. El punto es identificar cuál es y encontrar el voltaje de salida, ¿sí? Y nos damos cuenta que ese voltaje de salida generado en el primer inversor será ahora el voltaje de entrada del segundo. Entonces yo aquí encontrando el voltaje de salida, ya ubicándome acá en el segundo inversor, voy a aplicar la misma fórmula y tengo los 20 kiloohmios dividido para 4 kiloohmios y multiplicado por los 15 voltios. ¿Verdad? Me sale esto, 20 para 4 a 5. 5 por 15, 5 por 5, 25, 75, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Yo hice mi cálculo rápido. Ya, muy bien. Bueno, entonces tengo aquí 75 voltios y vi que mi amplificador operacional solo pasaba por los 24. Pues aquí, obviamente, ya me pasé, ¿no? Me pasé. Vemos que los amplificadores de tensión me permiten manipular hasta cierto rango de valores, ¿no? No podemos trabajar con tensiones muy altas. Sería una de las desventajas de los OPANs. Entonces ya va para aplicaciones electrónicas muy electrónicamente hablando, no muy eléctricas, ¿no? Pero esos son los OPANs. Y también vemos que como no tenemos ganancia de corriente, no podemos conectar grandes cargas a la salida, ¿no? Entonces aquí tengo 75 voltios, obviamente ya saturé el segundo pan, ¿no? Lo he saturado, ¿no? Tendría que volver a rediseñar todo este sistema para estar dentro de los 24 voltios, ¿sí? Entonces esto es una conexión en cascada. Les voy a poner uno a ustedes, a ver qué tal les va, con un poquito más complejo. ¿En el examen? En el examen podría ser, ahorita, para que vayan practicando. Ya. Para que vayan practicando, no es nada del otro mundo. Si nos damos cuenta, a veces solo es identificar, y la forma de identificar es teniendo clara cuáles son esas configuraciones. Voy a poner aquí una en el orden de los milivoltios para no correr el riesgo de sobrepasarnos. Y sabemos que, si nos damos cuenta, el amplificador está diseñado para eso, ¿no? Para amplificar esas señales pequeñas, que tiene un rango no muy alto, ¿no? De salida.
Digamos que esos 10 milivoltios vienen de un LM35, se me ocurre, ¿no? Y acá le voy a poner 2 kiloohmios. Por aquí me voy a manejar con unos 6 kiloohmios. Sí, muy bien. Por aquí voy a tener un voltaje PA. Por acá voy a tener un seguidor de voltaje. Donde voy a tener, se me ocurre un voltio. Un voltio por aquí. Muy bien. Y estos dos los voy a entrar a restar. Voy a entrar a restar a un amplificador operacional. Bueno, yo ahorita ya les estoy identificando, ¿no? Pero ustedes tendrían que identificar, ¿no? Ese sería el punto de esto, ¿no? Ustedes lo identifican. Entonces aquí voy a poner, si me ocurre, tengo aquí, sí, 10 kiloohmios. Por acá le voy a poner 2 kiloohmios. Ya. Muy bien, y yo le pido aquí encuentra el voltaje de cinta. Ya, muy bien. A ver, intentemos hacerlo. Lo primero es identificar, ¿verdad? Las configuraciones que tengo y después de irlo trabajando por separado. A ver, intentémosle ahí un ratito. Ustedes, bueno, yo les estuve aquí sapeando un poquito mientras lo hacía, pero ustedes identifíquenlo e intentémoslo un poco, ¿no? A ver qué tal nos va. Muy bien. ¿Qué tal les fue? Identificamos ya las configuraciones. A ver, Creo que y a ver, Ricardo, ¿cuál fue la primera, cuál es esta primera configuración? pues la primera es no inversor, creo que es. Sí, Sí, muy que no bien. estoy equivocado. Es un no inversor. ¿Le calculó ya el voltaje de salida aquí? 40 milivoltios.
40 milivoltios. Muy bien. Extra. Sí, porque era, a ver, 6 kiloohmios entre 2 kiloohmios Entre 2 por 10 milivoltios. Sí, me da más 1, pero sí, más 1. Sí. 6 más 2, 3 más 1, 4 por 10 milivoltios. Sí, está bien, 40 milivoltios. Muy bien, gracias Ricardo. A ver, Kevin, ¿identificó el segundo? No, ahí no me salió. ¿No le salió el segundo? A ver, ¿quién le ayuda a Kevin? ¿Cuál es este? Creo que es la igualdad BI sobre BB, es lo mismo. Un voltio creo que es. Muy bien, aquí hay Sí. un voltio. Si este es un seguidor de voltaje, un seguidor de tensión. Ese ahí no tiene resistencia. No, porque este es un seguidor de tensión. Ese le manda lo mismo que tiene en la entrada. Bien. Lo mismo que tiene en la entrada no inversora, solo sale a la salida directamente. Muy bien. Y el último era un... A ver, Manuel. ¿Cuál era el último? Este último que era, Manuel. Ramírez. ¿Dónde está Ramírez? Manuel. El diferencial. Ya, muy bien. Es el amplificador diferencial. Y le calculó la salida. Estoy en eso todavía con la fórmula ahí. ¿Mandé? Todavía estoy en eso, aplicando la fórmula. Ya, 10 kiloohmios entre 2 kiloohmios, ¿verdad? De la resta de los dos voltajes, en este caso, de 1 voltio menos 40 milivoltios. Me queda aquí. Me queda que es igual a 5 por 1 voltio menos 40 milivoltios, 60 milivoltios. ¿Verdad? 960 sería. 960. Muy bien. O 0,96 voltios. $960 milivoltios. Muy bien, o lo mismo que escribir 0,96 voltios. Muy bien. Por lo tanto, el voltaje de salida me queda por 5, 4.8 voltios. ¿Verdad? ¿Y qué me demoré? Pues no me demoré nada, ¿no? Simplemente identificando cada uno de los elementos. Y esos son, dígame. ¿Cuánto quedaba en el no inversor de respuesta? 40 milivoltios. Ahí anda lo mismo. Ahí ya. Okay, El no seguidor salía. ¿no le salía igual? No, a mí me salía 39 con unas décimas. Pero 10 por 4, 40. 6 para 2, 3 más 1, 4. 4 por 10. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos los 4.8 voltios. Esta es una conexión en cascada, ¿no? Bueno, podemos decir que esto es lo más complejo que podríamos hacer para este caso donde estamos revisando para fines didácticos. Podríamos hacerlo más complejo, ¿no? Lo vamos a dejar ahí en esa parte. Y vamos a hablar por último, ya basándonos en esto. Bueno, y una vez que explicamos esto, lo que se conoce como el amplificador de instrumentación. Pues el amplificador de instrumentación no es otra cosa que algo similar de lo que estamos viendo, esta conexión en cascada que vemos aquí. ¿Sí? Esta conexión en cascada que vemos aquí. La vamos a encapsular, por así decirlo, en un solo pan. Estos 3 opans que vemos aquí
lo vamos a hacer una configuración sola. Eso es un amplificador de instrumentación. Y va a venir en un circuito integrado, ¿verdad? Con mi entrada no inversora y no inversora. Y lo único que va a tener de diferencia es que externamente tendrá una resistencia que me va a permitir variar la ganancia de este amplificador de instrumentación. Entonces nosotros vamos a decir que un amplificador de instrumentación normalmente va a venir acompañado de dos configuraciones. Va a tener dos configuraciones para acondicionar entradas, ¿sí? Para acondicionar las entradas. Por ejemplo, eso lo que acabamos de hacer, bien puede ser un amplificador de instrumentación, ¿sí? Porque tiene dos entradas, como vemos ahí, el no inversor y el seguidor de tensión, que sirven para acondicionar dos señales. Y esas dos señales van a converger en un amplificador diferencial, como fue el caso anterior. Entonces, y tiene un amplificador de diferencial a la salida. Tiene un amplificador diferencial a la salida. Entonces, un